El mensaje llegó un martes por la mañana, interrumpiendo la charla habitual de radio que llenaba Airs. Centros de comunicación. El embajador Iñigo Kim estaba bebiendo su tercera taza de café cuando su asistente irrumpió en su oficina, sosteniendo un bloc de datos con las manos temblorosas. «Señor, necesita ver esto», ella dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Kim tomó la libreta y leyó el mensaje 2 veces antes de que las palabras realmente calaran. El Consejo Galáctico, un grupo del que solo había oído hablar en informes clasificados, estaba invitando a la humanidad a conversaciones de paz. No cualquier conversación, sino negociaciones formales que podrían determinar el futuro de la Tierra entre las estrellas. El mensaje fue formal y frío. Se dirigió a la humanidad como los recién llegados y habló de lo necesario. Discusiones sobre límites territoriales y conducta aceptable. Kim había sido diplomático el tiempo suficiente para leer. Entre líneas. Esta no fue una invitación amistosa entre iguales. En cuestión de horas, Kim se encontró en la sala de reuniones segura del Pentágono, rodeado por los principales militares y mentes científicas. La general Patricia Hayes, presidenta del Estado Mayor Conjunto, parecía tan escéptica como se sentía Kim. «Quiero reunirme en algo llamado Nexus Prime», explicó Kim a la sala. «Es, aparentemente, una estación neutral en lo que ellos llaman los sectores centrales. Dr. So-Young Park, el principal experto de ERSEN, culturas alienígenas, inclinadas hacia adelante, había pasado años estudiando la limitada información que la humanidad había reunido sobre sus vecinos galácticos. Esto no tiene precedentes», dijo. Según nuestra inteligencia, el Consejo Galáctico nunca ha invitado a una especie a unirse a ellos. Por lo general, simplemente los absorben. «¿Qué quieres decir con absorber?», preguntó el capitán Hinoli, el veterano de guerra condecorado que dirigiría la seguridad. En detalle, el Dr. Park levantó una pantalla holográfica que mostraba lo poco que sabían sobre la estructura política de la galaxia. 17 especies componen el Consejo, pero sabemos de al menos 30 especies que solían existir independientemente. Los otros simplemente desaparecieron de los registros después del primer contacto. La habitación quedó en silencio. Todos. Entendí las implicaciones. Kim estudió las caras alrededor de la mesa. Estos fueron personas que habían visto a la humanidad pasar por innumerables crisis, guerras, desastres naturales y ahora el primer contacto con civilizaciones alienígenas hostiles. Todos tenían la misma expresión sombría. Determinación que había visto a la humanidad atravesar sus horas más oscuras. «Tenemos que irnos», dijo Kim finalmente. «Si nos negamos, podrían decidir que somos hostiles. Si aceptamos, al menos tendremos la oportunidad de ver a qué nos enfrentamos». La preparación tomó 3 semanas. Las mejores mentes de la Tierra trabajaron día y noche para prepararse. Para cada posibilidad, el Dr. Park. Reuniones informativas culturales sobre cada especie conocida del Consejo. El capitán Lee entrenó a su equipo de seguridad en nuevas protocolos para entornos alienígenas. Kim practicó discursos en 17 escenarios diferentes, desde el mejor de los casos hasta el absoluto. Lo peor. El viaje a Nexus Prime llevó a la nave más nueva y rápida de la humanidad, el Sol, 12 días a través del espacio de salto. Eso fue el primer viaje de la humanidad más allá de su grupo local, y cada miembro de la delegación sintió el peso de representar a toda su especie. Nexus Prime era diferente a todo lo que tenían imaginado. La estación se extendía por cientos de kilómetros, un enorme anillo de metal reluciente y transparente, aluminio, que albergaba a millones de seres de toda la galaxia. Barcos de diseños imposibles atracaban en sus puertos. Algunos tan extraño que los ojos humanos lucharan por comprender su estructura básica. Al Sol se le asignó una pequeña bahía de atraque en lo que claramente era la sección menos prestigiosa de la estación. Como ellos, al desembarcar, Kim notó que otros barcos en su área eran pequeños, anticuados y llevaban las marcas de especies que él no reconocía. Su escolta era un ser alto y delgado con azul, piel gris y 4 brazos. Se presentó como vacas de ayuda administrativa y hablaba un inglés perfecto, aunque frío. «El consejo te verá en 1 hora», dijo sin ningún saludo. «Tú seguirás. Protocolo estrictamente. No se tolerarán desviaciones. El paseo por Nexus». Los pasillos de Prime eran fascinantes e intimidantes. Kim vio especies que tenía
Solo se oye hablar de él en informes de inteligencia. Los orgullosos avari parecidos a pájaros caminaban en formación, sus plumas, reluciente con brillo metálico. El enorme Tani parecido a un elefante se movía lentamente, pero merecía el respeto de todas las demás especies. Los elegantes cefrianos felinos. Merodeaba por los pasillos con evidente autoridad. Pero Kim también notó algo más. Muchas especies pasaron. Parecían cansados, derrotados. Su vestimenta era sencilla, sus movimientos cuidadosos y sumisa. Estos no eran iguales en esta comunidad galáctica. La cámara de consejo era enorme, diseñada para intimidar. 17 plataformas elevadas rodeaban una pequeña área en el centro, donde esperaban una simple mesa y sillas de tamaño humano. Cada plataforma contó con representantes de las especies de consejo, todos mirando hacia abajo al espacio donde se sentaría la humanidad. Cuando Kim y su delegación tomaron asiento, sintió como un acusado en un tribunal. El Dr. Park se sentó a su izquierda, su tableta lista, con notas culturales. El capitán Lee se sentó a su derecha, sus ojos escaneando constantemente. Por amenazas. La sesión comenzó con el canciller Vex de la Confederación Valaria hablando desde lo más alto. Plataforma. Los Valaria eran humanoides, pero más altos y delgados, de piel pálida que parecía brillar bajo las luces de la cámara. La voz de Vex llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a la absoluta obediencia. Humanos, comenzó Vex, logrando que el nombre de su especie sonara como un insulto. Has logrado viajar más rápido que la luz y has comenzado a expandirte, más allá de tu sistema. Esta expansión ahora debe ser regulada. Kim se puso de pie para responder, pero Dex continuó sin pausa. La galaxia opera bajo reglas específicas. El orden debe mantenerse. Su especie ha demostrado tendencias agresivas preocupantes en su breve tiempo entre mundos civilizados. Con respecto a las tendencias agresivas, preguntó Kim, su diplomático, manteniendo su nivel de voz. ¿Podría ser más específico? Krill de altavoz alto, de la Alianza Safria, un ser elegante con pelaje plateado y penetrantes ojos verdes, se inclinó hacia adelante. Historial de su especie. Habla por sí mismo. Guerra constante, destrucción ambiental, rápido. Expansión descontrolada. Estos no son los rasgos de un pueblo civilizado, dijo el doctor. Park le susurró urgentemente al oído a Kim, compartiendo algo de sus archivos culturales. Kim asintió y se dirigió al consejo. Todas las especies pasan por dolores de crecimiento. La humanidad ha aprendido de sus errores y está trabajando para construir un futuro mejor. Vinimos aquí con la esperanza de aprender de sus experiencias y contribuir a la paz galáctica. La reacción fue inmediata. Varios consejos. Los miembros hicieron sonidos que el traductor de Kim interpretó como risas, pero el tono era burlón y cruel. ¿Contribuir? Chancellor preguntó a las especies jóvenes. Malinterpretas tu posición. Ustedes, aquí para recibir. Instrucción de no ofrecer contribuciones. Fue entonces cuando sacaron el documento que lo cambiaría todo. Se materializó una enorme pantalla holográfica sobre la delegación humana mostrando página tras página de denso texto legal. El acuerdos de cumplimiento del lector de cabeceras. Kim sintió que se le helaba la sangre cuando comenzó a leer. Este no fue un tratado de paz entre iguales. Esto fue una rendición. Documento diseñado para despojar a la humanidad de todo lo que la hacía independiente. La verdadera naturaleza de la galaxia finalmente fue revelado y el embajador Yunbu Kim se dio cuenta de que la humanidad había caído en una trampa que amenazaba su propia existencia como especie libre. El segundo día de negociaciones comenzó con lo que el canciller Vex llamó presentaciones educativas. El embajador Kim se sentó con su equipo como alien después de que Alien se turnara para explicar por qué la humanidad necesitaba ser controlado. El primer orador fue un general Trani llamado Bort. El enorme ser parecido a un elefante se paró en su plataforma y mostró imágenes de ciudades humanas. Arte humano y humano. Tecnología en la pantalla principal de la cámara. Mira su arquitectura. Bort retumbó, su trompa apuntando las imágenes. De Nueva York y Seúl. Caótico. Sin planificación. Construyen edificios altos que bloquean la luz solar de las más pequeñas. Esto demuestra una falta de respeto por la armonía y el orden. Doctor. Así que el joven Park la agarró. Tableta más apretada.
Ella había pasado años estudiando estas culturas alienígenas, con la esperanza de encontrar un terreno común. En cambio, ella era verlos destrozar todo lo que la humanidad había construido. Su arte es aún peor, continuó un orador cefrio, llamado Vex. Los ojos verdes de los seres felinos brillaban de disgusto como humanos. Pinturas y esculturas aparecieron en la pantalla. Emociones primitivas, violencia, pintan guerras y tristezas. Civilizado. Los seres crean arte que trae paz y unidad, no estas imágenes perturbadoras. Kim quería pararse y defender la belleza que veía en la creatividad humana. Pero el capitán Gino Lee puso una mano de advertencia en su brazo. Necesitaban escuchar todo antes de responder. Dot. Lo peor llegó cuando empezaron a hablar de humanos. Tecnología. El científico de área llamado Dr. Setevich tomó el plataforma y comenzó a enumerar los logros de la humanidad con evidente desprecio. Sus computadoras son copias rudimentarias de diseños que perfeccionamos hace siglos. El doctor Setevich dijo, sus naves usan BASIC, unidades de fusión que abandonamos por ser demasiado peligrosas. Sus armas son simples sistemas de proyectiles que no muestran comprensión de la física avanzada. El consejero Mhichui, el experto legal del equipo de Kim, estaba tomando frenéticamente notas. Había pasado la mañana leyendo los acuerdos de cumplimiento Terran y había encontrado problemas con casi todos. Sección. Embajadora, susurró con urgencia, estos acuerdos no son solo injusto, están diseñados para hacernos completamente dependientes del Consejo para todo. Kim asintió, pero mantuvo su mantente neutral mientras continuaban las presentaciones. El coronel Taai Yun, el agregado militar, estaban estudiando al extraterrestre. Delega con el ojo de un soldado de carrera. Lo que vio le preocupó. Señor, Yun susurró, estos seres han estado en el poder demasiado tiempo. Piensan como políticos, no como guerreros. Ellos tienen. Olvidé cómo es el conflicto real. Las presentaciones educativas duraron 4 horas. Cuando finalmente terminaron, el canciller se puso de pie y se dirigió directamente a la delegación humana. Ahora que tú comprendas su posición en la comunidad galáctica, podemos discutir los términos de su integración. Vex dijo la palabra. La integración sonaba agradable, pero Kim sabía que significaba algo completamente diferente. Altavoz alto. El Krill activó un nuevo pantalla que muestra los términos específicos de los acuerdos de cumplimiento Terran. Kim sintió que le caía el estómago mientras leía cada requisito. Primero, la humanidad entregaría el 90% de sus naves militares. Solo podía mantener naves de defensa del sistema básico, y éstas serían inspeccionadas regularmente por las fuerzas de consejo. En segundo lugar, todo desarrollo tecnológico humano sería supervisado por científicos de consejo. Ninguna nueva investigación podría comenzar sin aprobación. No se podían construir nuevos diseños sin permiso. Tercero, la población humana estaría limitada a los niveles actuales. No se pudieron establecer nuevas colonias. Sin expansión más allá de su, se permitirían los 12 mundos actuales. En cuarto lugar, la humanidad rendiría homenaje al Consejo. Este tributo incluiría metales raros, productos manufacturados y un porcentaje de su producción de alimentos. Estos términos son generosos. Canciller dijo, muchas especies reciben restricciones mucho más severas cuando se unen a la galaxia. Comunidad. El Dr. Unio Kang, el físico del equipo de Kim, miró fijamente la tecnología. Restricciones en horror. Ella entendió exactamente lo que querían decir. La humanidad haría estar congelados en su nivel actual para siempre, incapaces de avanzar o crecer. Kim se puso de pie lentamente. Canciller Vex, los términos parecen muy unilaterales. ¿Qué recibe la humanidad a cambio de estos? ¿Contribuciones? La pregunta pareció sorprender al Consejo. Varios miembros hicieron esos sonidos burlones de risa. Otra vez. Recibes la protección del Consejo, dijo Krill. Usted recibe acceso a las rutas comerciales galácticas. Recibes el conocimiento de que no serás destruido por fuerzas hostiles. ¿Fuerzas hostiles? Preguntó el capitán Lee, hablando por la primera vez. La galaxia es peligrosa, respondió el canciller Vex. Especies que rechazar la protección del Consejo a menudo enfrenta accidentes desafortunados. Ataque de piratas.
sus barcos, sus colonias sufren misteriosos desastres. Es mucho más seguro aceptar nuestra guía. La amenaza era clara, pero Dex la entregó con una sonrisa. Eso hizo que la piel de Kim se le erizara. Necesitamos tiempo para estudiar estos términos, dijo Kim diplomáticamente. Por supuesto, estuvo de acuerdo Dex. Tienen hasta mañana para firmar los acuerdos. Después de eso, la oferta puede. Vuélvete menos generoso. Esa noche, la delegación humana se reunió en sus dependencias asignadas. Las habitaciones eran pequeñas e incómodo, claramente diseñado para seres mucho más pequeños. Tuvieron que asumir. Estaban siendo observados y escuchados, así que hablaron con cuidado. Esto es extorsión, dijo el consejero Chui en voz baja. Nos están ofreciendo esclavitud y llamando protección de ti. Las restricciones tecnológicas por sí solas acabarían con el progreso humano para siempre, agregó el doctor Kohn. Nosotros. Se convertiría en un planeta de agricultores y mineros atendiendo sus necesidades. Coronel Yun había estado estudiando los arreglos de seguridad alrededor de la estación. Sus guardias son blandos, informó. Ellos han estado en el poder tanto tiempo que han olvidado cómo luchar. Pero sus números son abrumadores. Doctor Parque parecía devastado. Pensé que podríamos encontrar un terreno común. Pensé que podríamos construir relaciones con estas especies. Pero nos ven como nada más que animales útiles para ser entrenados. Kim se sentó en silencio, pensando en la Tierra y él. Miles de millones de personas dependiendo de sus decisiones. Finalmente, él habló. Cometieron un error, dijo en voz baja. Ellos piensan. Estamos desesperados. Creen que vinimos aquí porque los necesitamos. ¿No? El capitán Lee le preguntó a Kim, negó con la cabeza. La humanidad sobrevivió a glaciaciones, plagas, guerras y desastres. Eso habría acabado con otras especies. Llegamos al estrella sin su ayuda. Construimos nuestra civilización sin su guía. No los necesitamos. Pero tienen 17 mundos, señaló el embajador coronel Yun. Tenemos 12. Kim sonrió por él. Primera vez desde que llegué a Nexus Prime. Los números solo importan si estás dispuesto a usarlos. Estos seres tienen. He estado cómodo durante demasiado tiempo. Han olvidado lo que hacen los humanos cuando están acorralados. A la mañana siguiente llegó la sesión final. Se espera que el canciller Vex y el Consejo vean a Humanity retirarse. Su libertad. En cambio, estaban a punto de aprender su primera lección sobre los humanos. Orgullo y el terrible error que habían cometido al subestimar a los niños de la Tierra. Comenzó la sesión final. Exactamente como el canciller Vex había planeado. Los 17 miembros del Consejo se sentaron en sus plataformas elevadas, mirando hacia abajo al delegación humana con expresiones de superioridad directiva. Esperaban que esto sucediera. Sea una simple ceremonia de firma seguida de la aceptación agradecida de la humanidad de sus nuevo rol como sirvientes. La embajadora Yengu Kim entró en la cámara con un simple maletín. Dentro estaban los firmados. Acuerdos de cumplimiento Terran que terminarían con la independencia de la humanidad para siempre. Al menos eso fue lo que el Consejo. Creído. Humanos. Comenzó el canciller Vex. Su voz tenía el tono de un maestro. Abordar a los niños lentos. Confiamos en que haya tenido tiempo suficiente para comprender la sabiduría de nuestra oferta. La galaxia espera su aceptación en la comunidad civilizada. Kim se puso de pie y abrió su maletín. La cámara cayó, en silencio mientras cada miembro del Consejo se inclinaba hacia adelante para presenciar la rendición de la humanidad. La doctora So-Young Park se sentó a su lado, con el rostro cuidadosamente neutral. Capitán Hino. Lee permaneció perfectamente quieto, con los ojos mirando a todos los alienígenas en la habitación. Canciller Vex, dijo Kim, su voz, llevando claramente a través de la vasta cámara. De hecho, hemos dedicado un tiempo considerable a revisar sus términos. Excelente, respondió Vex. Presente los acuerdos firmados, y podemos comenzar su integración inmediata. Kim metió la mano en su maletín y sacó el grueso documento. Las pantallas holográficas. Alrededor de la cámara mostró la primera página, lista para transmitir la sumisión de la humanidad por toda la galaxia. Consejo. Los miembros comenzaron a hacer sonidos de por favor en sus diversos idiomas. Dot. Entonces Kim hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a rasgar el documento por la mitad.
El sonido de rasgar papel resonó a través de la cámara como un disparo. Todos los miembros del consejo se quedaron paralizados en estado de shock mientras Kim rompía metódicamente los acuerdos. Piezas cada vez más pequeñas. Cuando terminó, dejó caer las piezas al suelo como nieve. ¿Qué? Dot. ¿Qué son? ¿Lo estás haciendo? Chancellor luego tartamudeó, su máscara compuesta resbalando por primera vez. Tiempo. Kim miró hacia las 17 plataformas que lo rodeaban. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de toda la historia de la humanidad detrás de él. Vinimos aquí de buena fe, comenzó Kim. Nosotros esperaba encontrar amigos entre las estrellas. Soñábamos con compartir conocimientos y construyendo juntos un futuro mejor. En cambio, encontramos matones que exigían que usáramos cadenas hechas de oro. Alto. El orador Krill de los Efrianos se puso de pie en su plataforma, con los ojos verdes ardiendo de ira. ¿Te atreves a insultar al consejo? ¿Olvidas tu lugar, humano? No, respondió Kim. Su voz se hizo más fuerte. Tú, olvida el tuyo. Te sientas en tus plataformas creyendo que el poder hace lo correcto. Piensas eso porque tienes 17 años y nosotros. 1. Debemos inclinarnos ante sus demandas. Pero has cometido un error fundamental en tus cálculos. El Dr. Park se paró al lado de Kim. Su decepción anterior reemplazó por feroz orgullo. El capitán Lee Rose también. Su porte militar hizo que varios miembros del consejo retrocedieran. Nerviosamente. ¿Qué error?, exigió el canciller. Kim sonrió, y algo en esa expresión hizo que la temperatura en la cámara pareciera bajar varios grados. Asumes que te necesitamos, dijo Kim. Crees que porque somos nuevos en los viajes espaciales, somos débiles. Piensas que porque buscamos la paz, no podemos hacer la guerra. Estás equivocado en todos los aspectos. La cámara estalló en ira. Sonidos de múltiples especies. Los miembros del consejo comenzaron a gritar en sus diversos idiomas, pero Kim continuó hablando, su voz cortando el ruido. La humanidad se ha enfrentado a la extinción antes y sobrevivió. Hemos soportado glaciaciones que duraron miles de años. Sobrevivió a plagas que mataron a la mitad de nuestra población. Hemos librado guerras que quemaron continentes y aún emergieron más fuerte. Y todo esto lo hicimos sin tu ayuda. El consejero Mkichui se puso de pie y activó su propio panel de datos. Los documentos legales comenzaron a aparecer en él. Muestra de cámaras, provocando confusos murmullos de consejo. También hemos revisado la ley galáctica, anunció Troy. Según los acuerdos espaciales neutrales que establecieron esta estación, ninguna especie puede ser obligada a unirse. La membresía del consejo debe ser voluntaria. Esto es voluntario, Vex protestó. La coerción a través de amenazas de violencia no es voluntaria, respondió Troy con calma. Los propios precedentes legales respaldan esta interpretación. El coronel Tai Yen-jun activó su comunicador, enviando un mensaje codificado para el alma en cuestión de momentos. Capitán. Lee recibió una respuesta que lo hizo asentir con tristeza. Embajador, anunció Lee, nuestro barco está listo para partir de inmediato. Los miembros del consejo comenzaron a hablar frenéticamente entre ellos mismos. Esto no tenía precedentes. Ninguna especie había rechazado nunca al consejo. Membresía. Todo el orden galáctico se construyó sobre la suposición de que las civilizaciones más débiles se someterían a las más fuertes. Kim comenzó a caminar hacia la salida de Chambers, su equipo cayendo detrás de él. Cuando llegaron a las puertas, se volvió para enfrentarse al 17. Plataformas una última vez. Regresamos a la Tierra con un mensaje para nuestra gente. Kim declaró, la humanidad trazará su propio rumbo entre las estrellas. Construiremos nuestro propio futuro. Defenderemos nuestros propios mundos, y lo haremos todo sin su permiso. No puede sobrevivir solo, gritó Krill. La galaxia es hostil a los que no tienen protección. Kim se detuvo en el umbral. ¿Protección de quién? Tú eres el único. Hostiles que hemos encontrado. Lamentarás esta decisión, advirtió el canciller Dex, con la voz temblando de rabia. Cuando los piratas vengan por tus mundos, cuando ocurran desastres, tus colonias, cuando falle tu tecnología primitiva. Tú, recuerda que elegiste el aislamiento por encima de la sabiduría. Lo recordaremos. Kim, acordado.
Pero quizás también deberías considerar lo que estás eligiendo. Estás rechazando la amistad de una especie que nunca ha conocido la derrota al luchar por su libertad. Te estás haciendo enemigos de las personas que se vuelven probabilidades imposibles de victorias. La historia juzgará cuál de nosotros tomó la decisión más sabia. La delegación humana salió de la cámara, dejando al Consejo Galáctico en silencio aturdido. Detrás de ellos, 17 especies que habían gobernado la galaxia durante siglos lucharon por comprender lo que acababa de suceder en el alma. Generalidades. Su Ben Han recibió el informe completo de Ki minutos después de su partida. El mensaje fue transmitido inmediatamente a Tierra a través de comunicaciones cuánticas, llegando al escritorio del presidente Yenam incluso antes de que la delegación humana lo hubiera hecho. Despejado. Bahía de acoplamiento del Nexus Prime. Dot. La respuesta del presidente fue breve y decisiva. Todas las misiones diplomáticas. Retirado del mercado. Fronteras cerradas. Comienza la larga preparación. Almirante Gusik Lim recibido. Sus órdenes 1 hora después. Cada nave humana más allá del cúmulo local de la Tierra debía. Regrese a casa inmediatamente. Todo contacto con civilizaciones alienígenas debía cesar. La humanidad se estaba oscureciendo como. El alma saltó de regreso a la Tierra. El Consejo Galáctico se sentó en sesión de emergencia tratando de entender cómo el plan perfecto había fracasado. Esperaban sumisión y recibieron desafío. Habían ofrecido esclavitud y rechazado con dignidad. Por primera vez en siglos, los gobernantes de la galaxia se enfrentaron a un oponente que se negó a juega según sus reglas. La humanidad estaba a punto de mostrarles lo que eso significaba. 3 años. Pasó desde que la humanidad se alejó del Consejo Galáctico. Por primera vez en la historia galáctica registrada. Las especies simplemente habían desaparecido de la política interestelar. El canciller Vex se sentó en su oficina privada en Nexus Prime, mirando otro informe más sobre la situación humana. El documento fue frustrantemente corto porque no había casi nada que informar. La humanidad había cumplido su palabra sobre el aislamiento. No, se habían visto naves humanas fuera de su grupo local. Ningún diplomático humano apareció en las estaciones comerciales. No humano. Los comerciantes ofrecían sus productos en los mercados galácticos. Volverán, Vex. Se dijo a sí mismo por milésima vez. Deben regresar. Pero a medida que los meses se convirtieron en años, la duda comenzó a infiltrarse en él. La mente del canciller. El Consejo Galáctico había gobernado durante siglos haciendo que otras especies dependieran de ellos. Comercio, tecnología, protección. Todo fluía a través de los canales del Consejo. Ninguna civilización había sobrevivido sola durante este largo Dr. Sand. El científico Valari que se había burlado de la tecnología humana hace 3 años entró en oficina con un bloc de datos lleno de información perturbadora. Canciller, dijo nerviosamente el Dr. Sand. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Preguntó Vex sin levantar la vista de sus informes. El avance tecnológico se ha desacelerado significativamente desde que los humanos se fueron. El Dr. Sint explicó. Solíamos hacer descubrimientos innovadores cada pocos meses. Ahora tenemos la suerte de lograr mejoras menores una vez al año. Vex finalmente miró a su científico. Explícate. El Dr. Sint activó su almohadilla de datos, mostrando cuadros y gráficos que pintaban una imagen preocupante. Antes de que aparecieran los humanos, avanzamos lentamente pero constantemente. Cuando llegaron y comenzamos a monitorear su tecnología, nuestra tasa de avance aumentó drásticamente. Nos dijimos a nosotros mismos que era una evolución natural en nuestra investigación. Pero ¿pero qué? Pero el patrón sugiere. Estábamos aprendiendo de ellos. Sus toscos diseños primitivos en realidad contenían ideas que nos habíamos perdido. Cuando desaparecieron, esas ideas dejaron de llegar. Vex sintió un nudo frío formándose en su estómago. Eso es imposible. La tecnología humana estuvo siglos por detrás de la nuestra. ¿Lo fue? Preguntó el Dr. ZYH en voz baja. ¿O estábamos tan convencidos de nuestra superioridad que fallamos en ver la verdad? Informes similares llegaban de toda la galaxia. Krill de alta bocina del Ceprons estaba lidiando con problemas de rutas comerciales que nunca antes habían existido. Las eficientes redes de transporte que conectaban los mundos del Consejo se estaban desmoronando de maneras que no tenían sentido.
Almirante, el asesor militar de Kess Creel, se paró ante una exhibición holográfica que mostraba flujos comerciales galácticos. Los indicadores rojos marcaron docenas de áreas problemáticas. Los patrones son claros, informó Kess. Los barcos mercantes humanos solían llenar los vacíos en nuestro redes comerciales. Transportaban mercancías entre mundos que considerábamos rutas poco rentables. Sin ellos, las conexiones han fallado. Envíe barcos de consejo para cubrir esas raíces, ordenó Creel. Lo intentamos, respondió Kess. Los buques de consejo son demasiado grandes y caros para pequeñas cargas. Los humanos usan naves más pequeñas y eficientes. Eso podría generar ganancias en rutas que ignoramos. Diseñamos nuestra flota para operaciones a gran escala, no flexibles. Comercio. Mientras tanto, en la frontera Barton entre Trani y Avari, territorios, el general Bort estaba descubriendo otro problema con la ausencia de humanidad. Las dos especies tenían estado involucrado en una disputa territorial menor durante meses, el tipo de conflicto que generalmente terminaba rápidamente con el Consejo. Mediación, pero el mediador en el que siempre habían confiado se había ido. Embajador. Kim y su equipo habían resuelto docenas de disputas similares a lo largo de los años utilizando técnicas de negociación que de alguna manera satisfacían a ambas partes. Sin diplomáticos humanos, el pequeño conflicto fue convirtiéndose en algo mucho más peligroso. ¿Por qué no podemos simplemente decirles qué hacer? El general Bort le preguntó a su ayuda. Debido a que los Avari se negaron a aceptar nuestro juicio, los Aide respondieron. Ellos dicen, favorecemos al Trani debido a los viejos acuerdos comerciales. Cuando los humanos mediaron, las partes confiaron en ellos porque no tenían interés en el resultado. De vuelta en la Tierra, la humanidad no estuvo inactiva durante estos años silenciosos. El presidente Yenam había autorizado la mayor investigación científica y programa de desarrollo militar en la historia humana. Cada recurso que la Tierra podía ahorrar estaba dedicado a lo que ellos llamaban el punto de preparación largo. El Dr. Yongosin dirigió los esfuerzos de investigación civil desde una instalación masiva construida debajo de los Alpes suizos. El complejo albergaba a 10.000 de las mentes más brillantes de la humanidad, trabajando hacia un solo objetivo, asegurándose de que la humanidad nunca más se vea amenazada por poderes alienígenas. No podemos. Haga coincidir sus números, explicó el doctor sin a sus equipos de investigación. No podemos igualar su capacidad industrial. Así que debemos ser más inteligentes, rápidos y creativos de lo que jamás imaginaron posible. Los resultados fueron notables. Aislado de Alien, tecnología, los científicos humanos se habían visto obligados a encontrar sus propias soluciones para los viajes interestelares, la comunicación y defensa. Lo que descubrieron los sorprendió incluso a ellos mismos. Marsal Baram Kim, relación con el ex embajador, comandó el lado militar de la larga preparación, donde los científicos civiles, centrado en descubrimientos revolucionarios, Marsal Kim se centró en aplicar esos descubrimientos para defender los mundos de la humanidad. Los extraterrestres piensan en términos de flotas masivas y fuerza abrumadora, Marsal Kim les dijo a sus oficiales. Ellos pelean como negocian con arrogancia y presunción de superioridad. Que eso nos da ventajas que ellos no pueden imaginar. La nueva iniciativa de defensa humana desarrolló tecnologías que el Consejo, los científicos lo habrían considerado imposible. Naves que podrían atravesar gradualmente armas de materia sólida que la gravedad manipulada en sí misma. Sistemas de defensa que parecían violar conocidos. Física. El director de inteligencia, Sang-Woo Park, coordinó los esfuerzos de recopilación de información de la humanidad mientras aparecía la Tierra. Silencio para la galaxia. Los agentes de Park estaban por todas partes observando y aprendiendo de las sombras. El consejo es fractura, informó Park a la presidenta Nan durante una de sus sesiones informativas semanales. Sin nuestra mediación, viejo, los conflictos están resurgiendo. Sin nuestras conexiones comerciales, su economía es mostrando tensión. Sin nuestros conocimientos tecnológicos, su avance se ha estancado. Son ellos, planeando una acción militar contra nosotros. Preguntó el presidente Nam. Todavía no, Park. Respondió. Todavía están convencidos de que volveremos pidiendo ayuda. ¿Pero qué?
La confianza está temblando. Algunos miembros del Consejo están comenzando a hacer preguntas incómodas sobre sus suposiciones. El desarrollo más peligroso estaba ocurriendo en el borde galáctico, donde los agresivos. El Imperio Carnit estaba probando las defensas del Consejo. Durante décadas, una diplomacia cuidadosa y la amenaza de una fuerza abrumadora había mantenido contenido al Carnit, pero las soluciones diplomáticas a menudo habían sido elaboradas por negociadores humanos, y las estrategias militares habían sido influenciadas por asesores tácticos humanos sin esos elementos. Las respuestas del Consejo a las provocaciones de Carnif se estaban volviendo predecibles e ineficaces. El Imperio se volvía más audaz con cada sonda exitosa. De vuelta en el mejor momento de Nex, el canciller Vex finalmente comenzaba a entender la magnitud de su error. Los informes en su escritorio pintaban una imagen clara de un orden galáctico que era desmoronándose lentamente sin los humanos que tan casualmente habían descartado. Lo más, un informe preocupante provino de sus propios servicios de inteligencia. 3 naves de consejo se habían aventurado demasiado cerca de los humanos. Space en el último mes. Los 3 simplemente habían desaparecido. Sin restos, no. Señales de socorro, sin rastro alguno. ¿Qué están haciendo ahí fuera?, preguntó Vex. Sus asesores. Ninguno de ellos tenía una respuesta, y eso los aterrorizaba más que a cualquier flota alienígena. La galaxia entró en erupción. Sumido en el caos en una fría mañana cuando el Imperio de Cardiff lanzó su invasión a gran escala. 50.000 buques de guerra atravesaron el borde galáctico como una marea negra, abrumando 3 sistemas fronterizos de consejo en la primera semana. Canciller. Vex se paró en el centro de comando de Nexus Prime, observando cómo los indicadores rojos se extendían por el mapa galáctico como una enfermedad. Los Carnit habían estudiado tácticas de consejo durante décadas, y sin asesores militares humanos que proporcionaran información inesperada. Estrategias. Cada respuesta del consejo era predecible e ineficaz. Almirante. La flota de Bort ha sido destruida, informó el general Sex, con la voz temblorosa de incredulidad. El Carnit anticipado. Cada maniobra. Era como si conocieran nuestros planes de batalla antes que nosotros. Krill, altoparlante de los afrianos, apareció en la pantalla de comunicación. Sus rasgos generalmente compuestos se retorcieron de pánico. Los Carnit están usando nuevos armas, algún tipo de tecnología de fase que pasa a través de nuestros escudos. Las defensas son inútiles. Vex sintió el peso de 3 años de errores aplastando. Abajo sobre él. Los humanos se habían alejado advirtiendo que la galaxia se estaba volviendo más hostil, no menos. Ellos habían sido correcto en todo. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a los mundos centrales?, preguntó Vex. A la velocidad actual. 6 meses, respondió el general Sex. A menos que podamos encontrar una manera de deténganlos. Fue entonces cuando Vex tomó la decisión que resonaría en la historia galáctica. Prepara un diplomático. Nave, pon rumbo a la Tierra. El viaje a lo humano. El espacio tardó 10 días en completarse. Espacio de salto. Vex viajó a bordo del buque insignia del Consejo Harmony, acompañado por representantes de las 17 especies miembros. No vinieron como conquistadores, ofreciendo términos, pero como suplicantes suplicando ayuda. A medida que se acercaban al sistema solar de la Tierra, las diferencias. Desde hace 3 años se hizo evidente de inmediato. Donde antes había habido simples patrulleros, ahora había un retícula defensiva de complejidad imposible. Estructuras geométricas que duelen al mirar. Flotó directamente en perfecta formación alrededor de la Tierra. Lecturas de energía que debería haber sido imposible pulsar a través del espacio como un latido de corazón. Chancellor informó sobre el sensor del barco. Oficial. Estamos siendo escaneados por tecnologías que no puedo identificar. Los escudos están siendo examinados a nivel molecular. ¿Estamos en peligro?, preguntó Vex. No lo sé, respondió el oficial. Honestamente, estas lecturas. Sugerir capacidades mucho más allá de cualquier cosa en nuestras bases de datos. Una nueva voz llenó el breach, hablando en perfecto Valari. Armonía del buque consejo. Estás entrando en el espacio humano soberano. Indique su negocios. La voz pertenecía al almirante de la flota Don Guzón, comandante de la nueva Armada Estelar de la Humanidad. Su nave,
la locomotora, se materializó junto a la armonía sin previo aviso. En un momento el espacio estaba vacío, al momento siguiente un recipiente del doble de tamaño del Consejo Flagship colgaba a su lado como un gigante dormido. «Este es el canciller Vex del Consejo Galáctico», respondió Vex, tratando de mantener la voz firme. «Solicitamos una audiencia con el liderazgo de la Tierra sobre un asunto galáctico. Importancia. Siga el curso designado», respondió el almirante Son. «Cualquiera. La desviación se considerará hostil». La trayectoria de vuelo los llevó más allá de los astilleros. Eso hizo que la mente de Dex fuera real. Cientos de embarcaciones en construcción, cada una, incorporando tecnologías que el Consejo nunca había visto. Trabajadores en trajes motorizados. Movido a través. Bailarines espaquelique construyendo barcos que parecían doblar la realidad a su alrededor. La Tierra misma era transformado. Ciudades ahora alcanzadas hacia las estrellas, conectadas por transporte. Sistemas que se mueven más rápido de lo pensado. El siguiente mundo verde-azul recordado fue, ahora encerrado en una red de plataformas orbitales que zumbaban con energía apenas contenida. Fueron llevados a Ginebra, un edificio que parecía simple desde el exterior, pero contenía tecnologías que hacían parecer Nexus Prime. Primitivo. El presidente Neon Cho los esperó en una sala de conferencias que de alguna manera se sentía más grande por dentro que por fuera. Acho había sido miembro subalterno de personal durante las conversaciones de paz originales. Ahora ella estaba, la líder de la Tierra, y los 3 años de aislamiento la habían cambiado tanto como habían cambiado su mundo. Ella llevaba un simple traje de negocios, pero la confianza en su porte dejaba en claro quién tenía poder en esta sala. «Canciller Vex», dijo el presidente Cho, con voz cortés pero fría. «Esto es inesperado. Hace 3 años, nos dijo que lamentaríamos nuestra decisión de rechazar la membresía en el Consejo. ¿Estás aquí para regoderte?» El diplomático Juno Lee, quien había sido ayudante del embajador Kim durante el original. Conversaciones, sentado al lado del presidente. Activó una pantalla holográfica que mostraba el estado actual de la galaxia con rojo. Zonas que marcan Carnot Bands. Quizás, sugirió Lee, han venido a discutir desarrollos recientes en la política galáctica. Vex sintió que su orgullo se desmoronaba mientras miraba la exhibición. El Carnot. El avance fue peor de lo que había admitido ante su propia gente. La mitad de la galaxia ya estaba bajo control enemigo. «Presidente Cho», comenzó Vex, su voz apenas por encima de un susurro. «El Consejo Galáctico requiere asistencia». «¿Requiere, presidente?», preguntó Cho, levantando una ceja. Esa es una elección interesante de palabras. El gran orador Krill, que viajó con la delegación, dio un paso al frente. El Imperio Carnot amenaza a toda vida civilizada. Esto no es un problema del Consejo. Esta es una crisis galáctica. ¿Y qué ofrece el Consejo a cambio de asistencia humana?, preguntado. Almirante Son, que se había unido a la reunión. La pregunta flotaba en el aire como una espada. Vex realizado con crecimiento. Horror que la humanidad tuviera todas las cartas ahora. No eran refugiados desesperados, pidiendo ayuda. Eran la única esperanza de la galaxia, y lo sabían. Ofrecemos nosotros. Ofrezca membresía completa en el Consejo, dijo Deck débilmente. El presidente Cho se rió, un sonido sin humor. Tú nos ofreces qué. Intentaste forzarnos hace 3 años. Membresía en una organización que es actualmente perdiendo una guerra. ¿Qué queréis?, preguntó Krill desesperadamente. Presidente. Cho se paró y caminó hacia la ventana, mirando el paisaje transformado de la Tierra. Cuando ella habló, sus palabras fueron medidas y definitivas. En primer lugar, el pleno reconocimiento de la soberanía humana. No restricciones, sin supervisión, sin interferencia en nuestros asuntos. De acuerdo, Vex, dijo de inmediato. En segundo lugar, la liberación inmediata de todos los civiles humanos detenidos por las fuerzas del Consejo durante los últimos 3 años. Se le cayó el estómago a Vex. El Consejo había, de hecho, detuvo naves humanas, alegando que las estaban protegiendo. Acordado. Tercero, reparaciones por 3 años de guerra económica y detención ilegal. ¿Cuánto?, preguntó Krill. Discutiremos eso más tarde, respondió el presidente Cho.
En cuarto lugar, la reestructuración del Consejo para incluir una representación humana proporcional a nuestra contribución a seguridad galáctica. Y en quinto lugar, continuó dándose la vuelta para enfrentarse a la delegación alienígena. Una disculpa formal de el Consejo por su trato a la humanidad durante las negociaciones originales. La sala de conferencias quedó en silencio. En la historia galáctica, ningún poder se había visto obligado a disculparse con otro. El mismo. El concepto era ajeno a los seres que habían gobernado a través del miedo y la intimidación durante siglos. El canciller Vex miró a sus compañeros miembros del Consejo. Vio la misma derrota en sus ojos que sintió en su corazón. La orgullosa especie que tuvo. Descartó a la humanidad como primitiva. Los bárbaros ahora se enfrentaban a una elección. Trague su orgullo, observe su civilización. Quemar, canciller, el presidente Cho dijo amablemente. La elección es suya, pero elija. Rápido. Cada día que te demoras, más mundos caen ante el Carnit. Vex cerrado. Sus ojos y pronunció las palabras que cambiarían la galaxia para siempre. El Consejo Galáctico reconoce nuestro error. Vimos tu deseo de paz y lo confundiste con debilidad. Vimos sus ofertas de amistad y los confundió con desesperación. Vimos tu moderación y la confundimos con incapacidad. Humanidad, nosotros. Estaban equivocados. Te necesitamos. El presidente Cho asintió lentamente. En ese caso, canciller, analicemos cómo la humanidad puede ayudar a salvar la galaxia que casi destruyes.